Bueno. Ok. Bien. Vos me decís que releíste el 22. Sí. A ver, si estamos en el mismo capítulo. Ah, sí, mejor dicho, el número 7, capítulo 22. Exacto. Bueno, este texto tiene así muchas cosas. Ok. Bien. A ver, ¿cuáles fueron tus principales perplejidades? Tal vez vos hiciste la tarea para el hogar, viste este texto de la cuestión 75, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, ahora entro en calor. Sí, okay. Ahora te digo, porque señalé algunas cosas. ¿Y vos, Rodrigo? Yo más que nada quería participar como oyente porque estoy haciendo unas cosas y mucho tiempo no tuve. Ok. Bueno, estuve bastante perdido, bueno, pero bueno, tranqui. quería escuchar hoy. Ok. Trabajamos igual. No hay ningún problema. Bien. Esperamos a Maite si tenés algo específico que decir. Y si no, yo hablo sobre los temas que me interesaban particularmente. Se me hizo interesante cómo citas de vuelta lo de lo que le dijo Dios a Moisés. Sí. Así de yo soy el que soy, y cómo Santo Tomás toma eso como para así como una antología de lo que es su filosofía de la razón y fe, o sea, y me encantó también lo que te quería consultar es como que él hace de esa frase, pienso yo, como que una hermenéutica de esa frase para justificar como que toda la filosofía, toda su concepción de razón y fe. Sí. ¿Cómo hacerte la pregunta? Sí. A ver, en primer lugar, a ver, efectivamente yo sigo defendiendo la interpretación que Santo Tomás hace de esa expresión yo soy el que soy, ¿no? Simplemente hoy tenemos que estar un poquito más advertidos de que esta interpretación de Santo Tomás no pretende ser una interpretación más escriturística, o sea, hoy hay muchos estudios sobre el sentido de qué quiso decir el texto hebreo, etcétera, y además en el libro El ser y la esencia de Tien-Chil Song, Tien-Chil Song reconoce que la frase ha sido interpretada diversamente por diversos filósofos. Lo que quiero decir, la interpretación de Santo Tomás sigue siendo válida como una interpretación de Santo Tomás, no como un estudio escriturístico, ¿no? Bien. Sin embargo, es plausible, o sea, no es que Santo Tomás esté forzando el texto o le haga decir a las Sagradas Escrituras cosas que las Sagradas Escrituras no dicen. O sea, la interpretación de Santo Tomás es una interpretación plausible. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que Santo Tomás llega a que la causa primera no tiene distinción entre esencia y ser, no tiene distinción real, aunque tiene una distinción, si querés, de razón. ¿Qué quiere decir una distinción de razón? Quiere decir que el tema de la esencia y el tema, mejor dicho, sí, en principio, de la esencia y el acto de ser, la esencia corresponde a la pregunta ¿qué es? Y el acto de ser corresponde a la pregunta si es. Simplemente, en el caso de Dios, ambas preguntas se responden con lo mismo, es. Y en ese sentido, es aquel cuya esencia es ser. No cuyo ser es su esencia, sino cuya esencia es ser. Este es un giro interesante porque ahí Santo Tomás le está dando esta afirmación de ser a Dios. Y por lo tanto, bueno, es coherente que aquel que no tenga diferencia entre esencia y acto de ser pueda decir yo soy el que soy, porque lo que está diciendo
el ser es mi esencia, yo soy justamente lo que necesariamente es, ¿no? Así que esa interpretación de yo soy el que soy es perfectamente legítima, perfectamente coherente. No llegará a los estudios actuales sobre el sentido del texto en hebreo, bueno, ¿okay? Pero una cosa no es contradictoria con la otra, son como diversas perspectivas sobre el texto. El tema de la razón y fe, y bueno, sí, porque en este caso Santo Tomás encuentra que su reflexión dentro de su trabajo como teólogo, pero su reflexión desde la razón humana teológica, ¿no? Que está ahí tratando de dilucidar qué quiere decir el que soy, bueno, o sea, de alguna manera él puede llegar por medio de la razón a que Dios es aquel cuya esencia es ser, y eso coincide con la revelación, o sea, es un punto máximo de coincidencia entre razón y fe. Simplemente hay que tener cuidado de que es un punto máximo de coincidencia, pero con una razón que llega al límite de lo que puede llegar, ¿no? Por eso los escolásticos posteriores, acá hay que tener mucho cuidado, los escolásticos posteriores dijeron que este tema, Dios como causa primera, más el libre albedrío, más la llamada, así en general, inmortalidad del alma, se podían considerar como prolegómenos de la fe, ¿no? Como, ¿qué quiere decir? Como cuestiones a las cuales la razón llega justo antes de pasar a la fe. Bueno, pero esa es una concepción, yo te diría que de organización de estudios, pero no estaba así en Santo Tomás. ¿Eso qué quiere decir? A partir del siglo XIX, cómo el tomismo organiza los estudios. Bueno, primero, metafísica como ontología, el estudio del ente en tanto ente. Teología natural como el estudio de la causa del ente que llega a Dios como causa primera, ¿no? Y entonces esto está dentro de los llamados prolegómenos de la fe. ¿Por qué? Porque Dios, el alma y la libertad serían los temas que la razón, serían como los temas que estudias tal vez antes de pasar a teología. Ahora, cuidado, esto es una organización de estudios. Yo no sé si las cosas son así, ¿no? In re, como diría un escolástico, en la realidad, y sobre todo, me parece que una correcta interpretación de el capítulo 4 del libro 1 de la Contra Gentiles, es que ahí Santo Tomás dice, bien, si no fuera por la revelación, muy pocos seres humanos hubieran llegado a ciertas verdades, muy tardíamente y con mezcla de error. Por ejemplo, un Aristóteles y un Platón serían ejemplos de que muy pocos seres humanos llegan a algunas cositas con mezcla de error, muy tardíamente. Entonces, la revelación subsidiariamente, dado que, comillas, después del pecado original hemos quedado medio tontos, entonces la revelación, al mismo tiempo que revela que hay un Dios Padre creador, o sea, en el Génesis, ya se comienzan a revelar estas verdades que la razón podría haber llegado, sin embargo, necesita el auxilio de la revelación. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos, cuando decimos que acá se produce una confluencia entre razón y fe, es a su vez una razón ayudada por la revelación. Son todas como aclaraciones muy delicadas que hay que hacer. Sí, Maite. O sea, por ejemplo, sin la fe, sin la revelación, no alcanzaríamos entonces a comprenderlo con la razón. Bien, ese es un gran debate. Ahí está, ese es un gran debate. Hay escolásticos que han pensado diferentes. Hubo en los años, si mal no recuerdo, 30, 40, me parece que fue un poco antes. Bueno, tengo que repasar las fechas. Hubo un debate sobre la llamada filosofía cristiana. O sea, en el siglo XX, algunos tomistas, sobre todo Etienne Gilson, él lideró, ¿no?, una serie de autores tomistas, junto con Jacques Maritain, por ejemplo, que hablaban de una filosofía cristiana. Entonces, claro, como estás en pleno siglo XX,
no estás en el siglo de la teología que habitaba Santo Tomás, como ya en el siglo XX hay un consenso de que a la filosofía se llega solo por la razón, no por la fe, entonces filosofía cristiana parece una contradicción, ¿no? Porque el cristianismo no debería ser premisa mayor de la filosofía debería ser autónoma, etcétera, etcétera. La respuesta de Gilson, en última instancia, lo que muestra es los límites de la concepción de la filosofía en el siglo XX. O sea, la respuesta de Gilson es, hay una revelación que produce que ciertos temas hayan sido, al haber sido revelados, producen ciertas reflexiones racionales que de lo contrario, y acá viene el punto de debate, o no se hubiera podido llegar, o de vuelta, como dice Santo Tomás, muy difícilmente, muy tardíamente, ¿no? Negativamente, la revelación funciona, y esto ningún teólogo lo niega, como una regla negativa de la fe, de la razón. O sea, si decís algo abiertamente contra la revelación, habría un problema. Entonces, la filosofía cristiana sería la reflexión filosófica a la que se llega impulsado por la revelación. Entonces, cuando el Génesis empieza diciendo en el principio creó Dios el cielo y la tierra, eso introduce la noción de creación, la noción de Dios trascendente y monoteísta, ¿no? Y eso, la noción de persona también, la noción de libertad, son todas nociones que claramente entran en el Antiguo Testamento. Mejor dicho, claramente, corremos, según a su vez la interpretación que se hace desde el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, y eso genera una serie de consecuencias filosóficas. Yo creo que el diálogo entre el Santo Tomás teólogo y la filosofía del siglo XX genera un modo de hacer filosofía que reconoce abiertamente que está necesitando la revelación para guiarse en cuanto a los temas de estudio, y sin por ello negar ciertos temas que la filosofía del siglo XX ha tratado muy, muy, muy bien, como la filosofía de las ciencias, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la historia, etc. Así que yo creo que si estás, comillas, parado sobre Santo Tomás, se podría hablar de un cristiano filósofo. O sea, alguien que desde Santo Tomás primero explica cuál es la relación razón y fe de Santo Tomás y luego a partir de ahí dialoga con esos temas filosóficos del siglo XX que Santo Tomás no desarrolló. Bueno, se podría hablar en ese sentido de un cristiano filósofo. La verdad, el libro más interesante que les recomiendo de Etienne Gilson, donde él da como un salto con respecto a esto y llega a su máxima coherencia, se llama El filósofo y la teología, donde no lo dice con estas palabras, pero me parece que termina entre líneas sugiriendo que lo que queda después de tomar conciencia de este diálogo entre razón y fe, lo que queda es un cristiano filósofo, no tanto una filosofía cristiana, ¿no? Pero lo que pasa es que acá nos introducimos en un problema teológico que es cuán afectada quedó la inteligencia humana después del pecado original. Para decirlo en términos menos técnicos, cuán tontos hemos quedado, ¿no? Entonces, ahí tenés, yo creo que ahí tendrías como... a ver, habría dos posiciones que me parece que no son las de Santo Tomás. Una posición sería la de Lutero, si es que lo estoy interpretando bien, o sea, la naturaleza humana ha quedado casi totalmente destruida, sobre todo precisamente para los temas más espirituales,
Entonces, claro, coherentemente, la razón podría ser muy poco. Bueno, lo que ocurre es que, cuidado, todo esto hay que... la interpretación de Lutero es muy complicada porque tal vez él estaba reaccionando contra cierto tipo de razón. Bueno, eso habría que colocarlo en un paréntesis diciendo que Lutero haya sido, comillas, fideísta, o sea, la sola fe, es algo que debería encuadrarse en un signo de interrogación y colocarlo en el contexto de la época. O sea, ¿contra qué tipo de razón estaba reaccionando Lutero? Tal vez una escolástica decadente, tal vez una escolástica que a veces olvidaba la necesidad de la gracia. Hay que dejar ahí un interrogante. La otra posición, y que esto lo he estado repasando porque tiene mucho que ver con psicología, hay una línea de tomismo ultra aristotélico, les puedo pasar después si me hacen acordar el artículo, que prácticamente dijo, bueno, el pecado original significa perder los dones preternaturales que teníamos como regalo en la situación de justicia originaria, y entonces volvemos, cuidado, ¿no? Volvemos al estado de naturaleza pura. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nos quedamos solamente humanos. Y entonces algunos afirman, bueno, pero el ser humano con su inteligencia y voluntad, si se esfuerza un poquitito, demuestra la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad. ¿Y por qué algunos no llegan? Y bueno, será una cuestión de cada uno en particular, pero la naturaleza humana como tal puede llegar. La posición de Santo Tomás es que nunca hubo naturaleza pura. Es una hipótesis, o sea, siempre hubo un estado de naturaleza elevada, situación de justicia originaria, luego un estado de naturaleza caída, y luego un estado de naturaleza redimida de la caída. En ese estado de naturaleza redimida se arrastran las consecuencias del pecado original, y en las consecuencias del pecado original hay una herida en la inteligencia y la voluntad. Esa herida, si yo no estoy malinterpretando a Santo Tomás, afecta al ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, no a la inteligencia y la voluntad en sí misma. No es que, haber dicho en términos cuantitativos, no es que el pecado original implica que tenés un 80% o un 50% de la capacidad, potencia llamada intelecto. No, la tenés. La tenés en un 100% porque sos ser humano, del ser humano surgen inteligencia y voluntad. Lo que tenés afectado es el ejercicio de la potencia. Lo que técnicamente se llamaría el paso del acto primero al acto segundo, eso lo tenés afectado por el pecado original. De ahí, entonces, Eso. ¿qué? Ah, ¿Cómo? perdón. ¿Sí? Si podías explicar un poquito eso, el ejercicio de la potencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso significaría que el ejercicio del libre albedrío y el ejercicio del intelecto están dificultados, esto por revelación, ¿no? Por la desarmonía entre todas nuestras potencias y apetitos. O sea, antes del pecado original, la gracia de Dios implicaba que todas nuestras potencias sensibles, vegetativas e inteligibles estaban en armonía completa. Después del pecado original, esta armonía se pierde, y por lo tanto el ejercicio del intelecto y la voluntad queda condicionado ya no solamente a nuestra finitud, sino a esta pérdida de la armonía entre las potencias, que nos produce una dificultad permanente a la hora de pasar a los temas más, comillas, metafísicos. Porque en última instancia la filosofía, vista como una reflexión humana sobre nosotros mismos y la relación con Dios y con el prójimo, la filosofía tiene ciertas condiciones de madurez existencial. El pecado original nos produce que esa madurez sea dificultosa. Nunca tenemos cierto estado pleno de madurez psicológica como para pasar con limpieza, con naturalidad,
a temas que nos comprometen tanto desde el punto de vista existencial. ¿Ah? Entonces, así que bueno, yo creo que esto significa, hemos quedado afectados por... concluyo con esto. Ustedes ya, al estar leyendo esto y participar de este grupo de lectura, por ejemplo, yo no puedo juzgar por dónde van en el tema de su madurez, sabiduría o progreso vital, pero dieron un paso importante porque estamos hablando nada más ni nada menos que del tema de Dios. Bueno, hay gente que no puede porque el tema le da pánico. Bueno, ibas a decir algo, Maite. No, que estuvo muy, muy bonito lo que dijiste, o sea, como que muy poético, como que quedamos incompletos después de, o sea, todas las culturas como que escriben sobre ese momento de que somos como arrojados por el pecado. Y por ejemplo, en la cultura maya, en un libro que se llama Chilam Balam, también siempre es una pareja y cómo la desolación de haber sido arrojados por haber cometido una falta en un lugar que era perfecto, ¿no? Y también, bueno, esa parte incompleta, yo estudié arte y hay un cuadro que si lo quieren ver, de Mantegna, se escribe, de la expulsión del paraíso, y ahí como que las palabras que dijiste me recordó esa expresión de Eva, de una desesperación, de que ya estaban expulsados. Entonces, y sí, es que es, ¿cómo se llama? Incluso los existencialistas, todo es ¿cómo te sientes abandonado acá? Sí, o sea, sí. Estás incompleto. Sí, el pecado original, a ver, para los creyentes no es solamente un símbolo, sino que es verdad, pero los no creyentes lo toman como símbolo de las dificultades de la naturaleza humana. Por ejemplo, el que hace eso es Erich Fromm. En el libro El arte de amar y el miedo a la libertad, para él el dogma cristiano, el pecado original, simbólicamente es muy valioso, porque en realidad él lo da vuelta. Él dice, que es el símbolo para él sería lo siguiente: hemos sido arrojados a, comillas, nuestra individualidad. Y ese arrojarnos a ser individuo produce dos reacciones. Uno es un miedo profundo y por lo tanto el origen de una neurosis, una relación que él llama sadomasoquista con el otro, porque entramos en una relación de alienación con el otro, donde el otro entonces donde al otro lo utilizamos como un medio para olvidar nuestra propia individualidad. ¿Bien? O el amor auténtico es la salida. El amor auténtico significaría entro con el otro en una relación de amor, de entrega, de amor como entrega, que me permite entonces salir de la soledad, de ser individuo, sin tener necesidad de la alienación con el otro. Bueno, si vos juntas esto con el tema de la gracia de Dios, bueno, ese acto de amor auténtico que te permite un acto de entrega, bueno, estaría mediado por la gracia, etc. Pero todo esto para decirles que el tema del pecado original tiene muchas analogías en muchas culturas, y después algunos autores no creyentes lo toman como símbolo. Es más, me parece, Maite, si mi memoria me puede estar engañando, pero me parece que ese cuadro que nombraste aparece en una película de Viaje a las Estrellas, donde el Capitán Kirk entra dentro entra dentro de la habitación del señor Spock y está ese cuadro. Y el Capitán Kirk le dice, ¿por qué te gusta ese cuadro? Bueno, porque
Spock dice, porque nos recuerda siempre nuestros límites, ¿no? Mira qué bien, sí, sí. Es impresionante ese cuadro. La Sí. cara de Eva, te digo, bueno, de los dos. Sí, sí, sí. Es Entonces, y muy... tiene que ver con todo el tema por ejemplo, en Heidegger, el tema de estar arrojados al mundo, ¿no? Sí. Que es un tema que hay que manejar, tiene que ser manejado muy delicadamente, ¿no? Sí. Eh, porque es comprensible que dé cierto temor existencial, eso. Así que sí. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que la interpretación de lo que significa el pecado original psicológicamente tiene consecuencias importantes. Antonella sabe que yo me he mandado la conjetura de decir que hay una relación importante entre lo que Freud describió como nuestra pulsión originaria, ¿no? y lo difícil que es la socialización de esa pulsión originaria, ¿no? Hay una relación entre eso y lo que marca el pecado original. O sea, es coherente que la socialización entendida como una humanización, ¿no? Nos cueste tanto, ¿no? Claro. Si quieren, déjenme ver si mientras estoy grabando puedo hacer esto, porque a ver si puedo mandarles algo por el chat. Esperen 3 segundos, ¿eh? Sí. Ok, les voy a mandar un archivo que Antonella sé que ya lo tienen, pero Maite y Rodrigo me parece que no. Esperen 3 segundos. Acá está. Acá en el primer capítulo, sí, en el primer capítulo trato este tema, ¿no? De cuál sería una correcta interpretación del pecado original en Santo Tomás, citando un muy buen artículo de Juan Francisco Frank sobre ese tema, ¿no? Que en realidad el artículo es una respuesta a un grupo de tomistas que afirmaron que el pecado original consistía nada más que en quedarse sin los regalitos, pero volvíamos a nuestra naturaleza así, pura, in abstracto, ¿no? Y la cosa es más complicada, ¿no? Sí. Y todo esto tiene consecuencias enormes en todo lo que estamos debatiendo, ¿no? Porque entonces, a partir del judeocristianismo, ¿qué ha sido lo que llamamos filosofía, ¿no? ¿Qué ha sido? Bueno, ha sido un intento de la razón de acompañar, ¿no? Esa revelación. Así que, curiosamente, cuando la cuestión funciona, cuando la relación entre razón y fe funciona, la naturaleza redimida, en cuanto a ciertas verdades, llega a sus posibilidades más altas, ¿no? Pero no porque sea un estado de naturaleza pura, sino porque relación entre razón y fe quiere decir relación entre naturaleza humana redimida y la gracia de Dios. Cuando dije que la razón humana llega a ciertas cuestiones, como dije, llega a sus posibilidades más, a sus despliegues más importantes, me refiero, por ejemplo, a cómo los autores cristianos del siglo I al IV, la patrística, que es tan importante, lo que hace es tomar ciertos elementos de la filosofía griega y llevarlos a su plenitud. O sea, no es que los cubre de cristianismo y los falsea, porque cuidado que eso es una manera de ver lo que sucedió muy negativa, como diciendo, mira, Platón y Aristóteles habían dicho ciertas cosas, vinieron los cristianos, los dieron vuelta, los reinterpretaron, pero eso no es Platón y Aristóteles. A ver, desde un punto de vista histórico puede ser, pero eso no quiere decir que tomar las nociones de acto primero, acto segundo, potencia,
actos, sustancias, accidentes que tenía Aristóteles, eso no quiere decir que al renovarlas desde el cristianismo las estás falseando. No, la interpretación que haces es una interpretación plausible. Y esa interpretación plausible para la filosofía cristiana implicaría llevarlas a sus máximas posibilidades. Entonces, por ejemplo, la noción de sustancia, si te pones en historiador de la filosofía griega, la noción de sustancia en Aristóteles, en última instancia, quería decir ser viviente. Era la plenitud de la sustancia para Aristóteles. Una cosa que es en sí misma, que tiene automovimiento, ¿okay? Un organismo pleno, totalmente organizado, con sus potencias. Eso sería como la plenitud de la sustancia. ¿Está? Bien. Ahora, sacar de ahí la noción de ser en sí, diferenciarla de la noción de ser en otro, o sea, diferenciar in abstracto sustancia y accidente, y colocarle a esa noción de sustancia la máxima analogía, ¿no? Y luego llevarla al tema de Dios para terminar diciendo en Dios no hay accidentes, lo cual no quiere decir deducir que Dios es sustancia, pero es decir, en Dios no hay accidentes, en el sentido de que no tiene... Bueno, ahora lo desarrollamos. Bien. Eso no está falseando la noción de sustancia, la está llevando a una plenitud de significado, si querés verlo así. Ahora, si quieren, entramos en eso de que en Dios no hay accidentes, pero lo que quería aclarar era eso. ¿Por qué sería, tengo un par de preguntas, pero justo estamos hablando de esto, ¿por qué sería no falsearla? Digo, estoy pensando en un criterio que vos siempre usás de ecos, de la interpretación aberrante. Sí, la De un decodificación aberrante. cristiano no sería falsearla, sería llevarla a sus máximas potencialidades. Ahora, desde un experto ateo en filosofía griega, podría llegar a decir que es una interpretación aberrante. Bueno, ahí, si el buen hombre en cuestión tiene buena voluntad, si hay voluntad de diálogo, yo creo que el diálogo podría ser así. Bueno, ¿estamos los dos de acuerdo en la distinción entre sustancia y accidentes en el ser vivo? O sea, estamos los dos de acuerdo en que Aristóteles diría el tigre es sustancia, pero la cantidad y la cualidad del tigre son en el tigre, son accidentes del tigre. Por eso se dice, por ejemplo, que las capacidades de operación y de acción son accidentes del tigre, están en el tigre, ¿no? Pero no son el tigre, ¿no? Entonces, la capacidad de locomoción, no llamamos al tigre su capacidad de locomoción, está en el tigre, pero la sustancia a la que nos referimos es este tigre concreto, sustancia primera, bueno, sustancia individual. Si estamos de acuerdo en eso, ahí yo podría decirle, bueno, en ese sentido, Santo Tomás dice, el ángel es sustancia. ¿Por qué? Es un ser en sí mismo que tiene dos potencialidades, dos capacidades, inteligencia y voluntad, ¿no? Que están en una sustancia no corpórea, espiritual. Y entonces el no creyente me va a decir, pero eso no lo puedo afirmar por la razón. No, por supuesto que no, depende de la revelación, pero lo que sí podés hacer es entender que lo caractericemos como una sustancia espiritual y no como un solo accidente. O sea, sería tomar, como que te acepte que vos tomes el concepto de Aristóteles y lo implementes a cosas de las que Aristóteles no habló, porque, bueno, Sí, su límite o sí, su sí. texto. El no creyente me diría, bueno, pero yo obviamente no creo en que el ángel exista, pero entonces el diálogo es, si existiera, ¿sería razonable para vos que fuera sustancia y no accidente? Si me dice que sí, el diálogo está logrado. Y sería un ejemplo de que efectivamente la noción de sustancia, como vos dijiste recién, está llegando a ciertas cuestiones que Aristóteles no pensó, pero que no lo afectan a Aristóteles. Y ahí entramos en un tema hermenéutico. Todo clásico, todo autor clásico, tiene una riqueza teórica en sí misma que queda abierta a interpretaciones posteriores, y la verdad tenés que ir ejemplo tras ejemplo. La única, en general, la única norma... Sí, la única norma... Voy a Carrefour. Bueno,
La única norma general que yo tengo para no caer en decodificaciones aberrantes es que el lector no esté gravemente condicionado por, y ahora nos metemos en otro tema, por una ideología. Ahí, y eso está relacionado, si me permiten, yo sigo hablando, sino, pero justo con la otra pregunta que te iba a hacer, de lo que veníamos hablando antes en relación a la filosofía, la teología cristiana, sería una filosofía cristiana, al revés, una filosofía cristiana, no teología. Cuando vos mencionaste, yo me acordé de lo de Lutero, me acordé de esto que de alguna manera es como una apologética, o sea, dar razón de la fe. Ah, sí, 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 en realidad, para mí la teología y la apologética es casi lo mismo. Sí. Sí, pero digo, la cuestión de la razonabilidad de la fe, sí. Y entonces la filosofía cristiana, o un cristiano filósofo, sí. viene ahí, como que primero se es cristiano y después se razona en función de si alguien te pide razones. Te sigo escuchando, de todos modos, hacerme acordar que exactamente sobre esto que dijiste hay una pequeña acotación, pero seguí. No, y pensaba también en esta cuestión hermenéutica, ¿no? De como que siempre tengo como el registro, por lo menos de lo que nos enseñaban en la UNSTA, que había muchos filósofos que después decían, bueno, en todo lo que fue la Edad Media no hay filosofía en realidad. Y yo pensaba esto, digo, ¿y lo otro entonces qué sería? Porque si uno parte de la fe y entonces no habría una filosofía, si uno parte del ateísmo, que es algo puro, o sea, uno en el fondo siempre termina teniendo como una base desde donde sustenta, digamos, la filosofía, porque en el fondo se hace también una apologética de que de tu estilo de vida, de alguna, no sé. No, yo creo que lo que ocurre ahí es que, a ver, una primera cuestión. Desde Descartes hasta hoy, seamos partidarios de una metafísica o no, aparentemente a partir del siglo XVII comenzaría el proyecto de una razón totalmente autónoma de la teología. Bien. Y ahí tengo que ser coherente con el primer párrafo de mi prefacio, ¿no? Que es un párrafo terrible que si alguna vez llego a estar en desacuerdo conmigo mismo, tengo que cambiar todo el libro. Primer párrafo. Hay un uso autónomo de la razón que ha llegado a su fin. O sea, ese proyecto de una filosofía, sea cual fuere, la de Descartes, la de Leibniz, la de los tomistas, la de Carnap, la de cualquiera, totalmente autónoma de la revelación, es imposible, ha entrado en crisis, ha llegado a su fin. Pero vos decís de la revelación. Sí. Y yo estoy como armando un argumento en contra también de los que cuestionan lo otro, o sea, no solo de la revelación, sino de, o sea, si al hacer filosofía la revelación está influida, o sea, en un cristiano, digamos, está esta relación, ¿no?, de círculo hermenéutico razón-fe. Ah, no, pero entonces ahí tenemos que distinguir. Espera. En quien no es cristiano. No, ok. Después de la revelación, tendrías un filósofo cristiano o cristiano filósofo, que no digo que sean lo mismo, pero en principio, que está haciendo una metafísica que fue influida por la revelación. Ok. Pero los no cristianos razonan dentro del horizonte judeocristiano. Porque suponete que un no cristiano te dice, sobre Dios soy agnóstico, o a Dios lo niego. ¿A qué Dios se está refiriendo? Al judeocristiano. Salvo, lo que ocurre es que, bueno, a ver, salvo que sea un budista, pero que también es casi imposible hoy que no tenga contacto con el cristianismo. Pero a su vez es casi imposible, porque un budista académico ya ha tenido contacto con el judeocristianismo.
O sea, en teoría, tiene que decir, yo no estoy dentro del judeocristianismo, y tiene que dar una razón para decir yo no estoy ahí. O sea, en última instancia, es muy difícil hoy estar como si estuvieras en el siglo 3, 2 antes de Cristo. O sea, la revelación ya está y algo haces ante ella. La negás, la afirmás, pero eso ya es un horizonte histórico. Entonces, lo que quiero decir es que el no creyente, aunque no me lo quiere reconocer, está sanamente condicionado por ese horizonte. Sí. Sí, yo igual también me refería como al caso del budista que no está dentro del horizonte judío-cristiano. Sí, Si sí. hace filosofía, es obvio que la va a hacer también en relación a su creencia budista. Por supuesto, sí, Como que sí. no, Claro, digo, la va a hacer en relación, la la va a idea es, hacer en relación con la noción de Dios panteísta que se maneja en el budismo. Sí. por eso, como que una filosofía pura, sin Bueno, pero entonces ahí está. el ateísmo detrás, Las definiciones y los límites estrictos que hemos fabricado son insuficientes. O sea, esto es filosofía, esto es teología, esto es filosofía, esto es religión. O sea, toda cultura ha tenido alguna noción de lo absoluto. Vaga, pero alguna. Toda cultura ha tenido su mitología y bueno. Así que por eso a mí me parece que yo por eso siempre estoy de acuerdo con Popper. La filosofía entendida como ya no como un pensamiento absolutamente autónomo, pero sí como pensamiento crítico, ¿no? Ahí sí, el pensamiento crítico nace no en la circunstancia de que vos haces como que lo religioso no existiera, sino que sos capaz de debatir. O sea, en última instancia, la filosofía nace cuando las diversas interpretaciones de los mitos comienzan a discutir entre sí. Y ese sedimento aumenta las posibilidades de pensamiento, de un pensamiento que podrías llamar metódicamente autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, suponete que estamos, de vuelta, suponete que estamos debatiendo sobre la diferencia entre sustancia y accidente, y yo te digo, bueno, a ver, para debatir esto, hagamos como si no estuviéramos hablando de teología. Bueno, es un método nada más. Pero la influencia inicial estuvo. ahí te iba a decir algo. Sí, Entonces, por ejemplo, pienso en quién no tuvo influencia del absoluto. Por ejemplo, los griegos obviamente sí, pero por ejemplo ya a partir de Sócrates, o sea, como que tratan de estructurar un método para pensar, ¿no? O sea, como para hacer ya como un estudio del conocimiento y todo, como que pensaría yo que Platón todavía no lo logra por el ideal de un mundo, ¿cómo se llama? Como espejo. que el famoso Pero tema del mundo de las ideas. del mundo de las ideas, pero entonces Aristóteles es como el que más se acercaría un poco a hacer algo más realista o no sé, como catalogando así de típico idealista, realista, Bueno, ahí hay que tener ¿cómo mucho sería? cuidado. Las clasificaciones, hay que tener mucho cuidado. Sí. Esas clasificaciones de las teorías del conocimiento fue hecha por un autor, Hessen, en un librito que tengo por ahí que se llama Teoría del Conocimiento, donde distinguió entre el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el realismo, el idealismo. Y en todas esas definiciones de este autor son intentos de clasificación de la filosofía moderna en adelante. Y a veces los tomistas han aceptado también.
¿no? Bien. Pero esa es una circunstancia histórica muy específica. Pretender desde ahí clasificar todo lo demás puede llegarte a engaño. Por ejemplo, cuando un autor tomista no kantiano dice yo soy realista, lo que quiere decir es que yo estoy afirmando que existe una cosa física que puedo conocer en sí misma y que no depende de las estructuras a priori para conocerla. Eso te está diciendo. O sea, está dentro del debate Kant o no Kant. Bueno, cuidado, si vos decís Platón era idealista, y de repente es cuando se producen las graves dificultades didácticas. Todo. Idealista como quién, como Hegel, idealista, ¿qué quiere decir? Claro. No, Como el Che, o sea. no, Sí, Platón, se puede confundir, claro. tenés Sí, que sí. meterte en Platón. Platón sencillamente decía, lo más real de lo real es el mundo de las ideas, por lo tanto es un realismo de las ideas, dentro del contexto de la filosofía platónica. Claro, sí, sí. O sea, no es idealista porque, por ejemplo, ¿por qué algunos autores llaman idealista a Descartes? Porque Descartes dice, primero tengo conciencia de mi propio pensamiento, luego tengo conciencia de que tengo ideas de las cosas y tengo que ver si esas ideas corresponden a la cosa real. Bueno, ese planteo cartesiano algunos lo han llamado idealista, pero cuidado, Descartes no está diciendo que conoce solo las ideas, está diciendo que tiene que demostrar que el mundo existe a partir de las ideas que tenés en mente. Entonces llega a lo que se podría llamar un realismo indirecto, ¿no? Bueno, todo eso no tiene nada que ver con Platón, no era el planteo platónico. El Claro. planteo Sí, sí. platónico te decía, mira, mientras estás en esta tierra, ves un arbolito, y sí, no hay ningún problema. No está el problema de si existe o no el arbolito. Claro que existe. Lo Lo que ves. pasa, Platón te dice, lo que pasa es que existe participadamente. ¿Por qué? Porque su ser en la Tierra, bueno, borrar la Tierra, no es un planeta, su ser en este mundo tiene que ver con una participación en la idea de árbol que está en el topos uranos. Bueno, entonces hay que ir a cada autor, ¿ves? Al contexto de cada autor. Me estoy acordando de esto Claro, porque... antes de Sí, etiquetarlo como, sí, sí. Ya está muy bueno eso, sí, sí. sí, Pero, por ejemplo, ¿quién es el que menos, o sea, piensas que no trata al absoluto? O sea, como que hace una filosofía ¿vos me decís cuál de los autores griegos? alejado de eso, de la revelación Sí, y sí, todo eso. Por sí. ejemplo, Antes de con la el del... revelación, ¿quién se acercó más a una noción así de absoluto? A mí me parece que Platón. Es una O quién cuestión no se muy acercó discutible. a eso. ¿Quién se alejó de eso del Los que absoluto? más se alojaron, los más, comillas, cientificistas Ateo, de la sí. época, Ujú. no sé si ese término corresponde. O sea, los que estaban pensando más en el universo físico y en su composición que otra cosa, eran los atomistas griegos. ¿Tá? Leucipo, Demócrito, Aristarco, que eran unos genios en matemática y geometría también. Sí. Su concepción del universo físico era muy diferente a la de Aristóteles, pero Aristóteles también era muy científico dentro de su estilo. El problema con Aristóteles consiste, históricamente, Aristóteles habla del acto puro. El acto puro, un acto no mezclado de potencia que es el primer motor. Bien, históricamente, la pregunta es, ¿qué quiso decir con eso? Y a mí me parece que, por lo poquito que he podido dedicarle al tema, que me parece que le estaba hablando de un primer motor inmanente al mundo físico. O sea, en el universo de las esferas de Aristóteles, que tiene que ver luego con toda la astronomía que se llama aristotélica tolemaica, el universo físico de esferas se mantiene en movimiento porque tiene un motorcito interno siempre funcionando. Bien. Pero cuidado, ¿qué ocurre? Se ha impuesto mucho la interpretación de Aristóteles de los tomistas. Donde dicen, ahí parece como que Aristóteles llega a una noción muy parecida a lo que llamamos Dios, o sea, como que hubiera llegado a Dios como el acto puro. Y ahí yo me permito dudar mucho, o sea, no creo que Aristóteles haya llegado. Puede ser que haya imaginado la noción de un Dios monoteísta, pero no Dios creador.
acá yo me mantengo con Gilson, ¿no? Esto es, que Aristóteles haya llegado a la noción de un Dios creador del universo, no, a mí me parece que es muy audaz decir que en Aristóteles había creación. No, había un mundo físico siempre existente. Por eso, los aristotélicos árabes, como Averroes, ¿no? Siglo XII, sostenían que el mundo es eterno porque así interpretaban a Aristóteles. Aristóteles habría dicho que el mundo es eterno, eterno físicamente. Sin evolución, sin Big Bang. Que Santo Tomás además dice que es lógicamente posible. Pero por definición sabemos que no. O sea, con lo cual. Exactamente. Así que, en última instancia, yo acá me mantengo con Etienne Gilson. Para Etienne Gilson, el gran acontecimiento del pensamiento humano es la revelación de Dios creador. Lo que pasa es que esto tiene dos momentos. Un momento donde esta noción se mantiene dentro del pueblo israelita, como endogámicamente adentro. Ellos no, dado el momento de la historia de la salvación, ahora visto retrospectivamente, en ese momento Dios no les manda predicar a todos los pueblos. Por algo se consideran el pueblo elegido, que estaba esperando su Mesías. Ahora, tenían la noción de un Dios creador, monogámico, pero no la predicaban, no filosofaban demasiado sobre ella. Es justamente Cristo quien los manda a predicar a todos los pueblos. En ese acto de predicación el cristianismo tiene que ponerse a pensar mucho, porque tiene que hablar con el que no cree. ¿No? Pero acá me permito volver a una cosita que antes habíamos dicho con Antonella. A mí me parece que el cristiano, cuando cree también naturalmente en una razón que de alguna manera ya está elevada al diálogo razón-fe, aunque le sea difícil de verbalizar. O sea, el cristiano no filósofo, en todo caso no lo verbaliza, pero razona cristianamente. A ver, el testeo empírico de esto sería preguntarle a un creyente no ilustrado, no filósofo, pero, comillas, creyente verdadero. En realidad esto estaba en el fin del siglo XIX, en el siglo XX ya no lo encontrás más, tendrías que hacer una especie de viaje en el tiempo y encontrarte con un pastor analfabeto, creyente, practicante. Entonces vos le preguntás, ¿el arbolito de Dios? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo el pasto va a ser Dios creador? No, el Padre, no. ¿Pero está creado por Dios? Sí, claro que sí. Ya está, razona, su razón es judeocristiana. ¿Eh? Y lo más interesante es que vos le preguntás a un agnóstico y a un ateo dentro de Occidente como horizonte cultural, le preguntás, ¿el pastito es Dios? Te dicen no, porque el Dios en el que piensa es el Dios creador. Ahora, él lo rechaza, él no cree en el Dios creador, pero si piensa en Dios, piensa en el Dios creador. Salvo que el agnóstico o el que encuentres esté dialogando con Oriente y esté mezclando ahí las cosas y qué sé yo, pero si no... creo que esto un día ya se los dije. El famoso debate entre el padre Copleston y Bertrand Russell sobre la existencia de Dios daba por supuestas muchas cosas en común. No solo la misma estructura lógica de pensamiento, sino que los dos suponían que si Santo Tomás tenía razón o no en la famosa demostración de la existencia de Dios, se refería al Dios judeocristiano. Cosa que ni los necesitaron aclarar en todo el debate. Fíjense cuál es la importancia cultural que tienen cosas que parecen como meras repeticiones, ¿no? Que a veces
pueden llegar a ser meras repeticiones y significar nada, pero en el creyente no ilustrado, el creyente no ilustrado dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Al decir eso, está diciendo un sinfín de cosas. Se está planteando todo un horizonte. No lo puede verbalizar, pero si es creyente verdadero, está pensando en un sinfín de cuestiones. Me parece que ya en los tiempos que corren este ejemplo de creyente no ilustrado ya no... Perdón, no, estoy mezclando los términos. Creyente no letrado, sería muy raro. Y después, creyente no ilustrado, como que encuentres un creyente que no haya pasado por el desencantamiento del mundo, tampoco. Porque la ilustración, dice Max Weber, desencantó al mundo. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, estoy mezclando temas. Por un lado, primero, como dice Ratzinger, la revelación en Israel, ella misma negó ciertos mitos de otras culturas. Por lo tanto, esos dioses que pululaban en los mitos de otras culturas, la revelación de Israel los niega, y en ese sentido el mundo queda desencantado. Encantamiento como que vos vivís con fantasmas, con explicaciones mágicas. Bueno, ok. El iluminismo del siglo XVIII da un paso adicional porque, a ver, no lo estoy expresando bien, disculpen, porque prácticamente niega todo lo que no sea una explicación causal física del universo, o en todo caso acepta un Dios arquitecto del universo, pero yo no sé si esto existe hoy en día. El científico creyente que está formado en la ciencia contemporánea y a la vez en la revelación, cree en Dios, en los ángeles, en ciertas personas que suponemos que ya están con Dios, que llamamos los santos. Bien. Ese mundo, espero no equivocarme, tómenlo con mucho cuidado, ese mundo no está desencantado. Todavía es un mundo que habita en cierta dimensión no politeísta, pero sí de seres espirituales. Hay que tener mucho cuidado en cómo se plantea, cuáles son los límites. ¿Ok? Me parece que van a poder entender esto cuando yo les diga lo que a mí me resultó muy interesante de ciertas películas del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki, en películas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro, y en otras películas, es que sobre todo los niños, esto se ve muy bien en Mi vecino Totoro, ven y hablan y habitan un mundo todavía encantado, ¿no? Pero lo fascinante del tema es que es cómo mantener eso en una vida adulta, que no incurra a su vez en el pensamiento mágico, que en sí mismo es negativo, ¿no? Como ven, esto es un despelote. Todo esto para decirles, las películas de Ghibli definitivamente no son positivistas, ¿no? Claro. ¿Sabes, Gabriel? Son películas, sí, perdóname el entusiasmo, que reflejan que todavía ha quedado un mundo de la vida sanamente encantado.
y que no se debería destruir de golpe, de manera absoluta, si querés pasar a la fe. Como que habría que ahí mantener una llamita de lo, ya no de pensamiento mágico, pero de lo que los grandes teólogos cristianos llaman el misterio, ¿no? O sea, a ver, vas a ver que Gabriel no parece tan científico como parece. Vos me preguntás, Gabriel, ¿no me vas a decir que vos creés que San Martín de Porres hablaba con las ratitas? Entonces Gabriel va a agachar la cabeza y te va a decir, mira, sí. ¿Cómo? La respuesta es, no sé. Hay una dimensión ahí, que está ahí, pero que yo no puedo explicar, pero está. Dios penetra de tal modo en esa persona que... Ahora, cuidado, porque estoy en una línea muy delicada. De ahí, pasar de ahí al pensamiento mágico es una tentación terrible. Entonces, de repente te encontrás con una rata en la cocina y empezás a decirle, por favor, Martín de Porres, decirle a la rata que se vaya. Y ahí se te embarró la cancha. Porque además, San Martín de Porres no perseguía a las ratas o no hablaba con ellas para decirles que se vayan. Bueno, en fin, gente, nos hemos complicado mucho, pero fíjense qué delicado todo esto, ¿no? Pero, perdón, Maite, ibas a decir algo. Dale. No, que yo creo que ese mundo de encantado lo puedes encontrar en el arte. O sea, en la literatura, en las pinturas, o sea, es como un mimo al alma, o sea, como... Sí, sí. Bueno, esas por películas. suerte existe. Lo que yo afirmé recién es algo muy audaz, muy delicado, que hay que decirlo con con mucho cuidado. Que esa vivencia de un encantamiento del mundo no hay que destruirla, porque bien encaminada es lo que te permite pasar a la noción de misterio dentro del judeocristianismo. Es una noción muy precisa. Está Bueno, yo quería decir algo. Dale, Rodrigo. Sí, porque justo te estaba por preguntar por eso, porque a mí siempre me pareció como que el positivismo es como en cierto punto, como el paradigma de una época. Nosotros cuando estudiamos la historia, ¿no? Siglo XIX, ¿no? Sí, es el paradigma de una época. Sí, sí. Claro, y es una pregunta, ¿no? ¿Puede ser que sea un paradigma que esté entrando en contradicción con otra nueva forma de ver la realidad o con otro paradigma nuevo que se esté gestando también? Porque es aplicado a la ciencia, ¿no? Al conocimiento tal científico. vez el debate actual que hay en términos académicos entre positivismo y posmodernismo muestra, si querés, dos paradigmas enfrentados, pero la desaparición del diálogo entre razón y fe, en el cual el positivismo ha contribuido, ha llevado a la reinserción del pensamiento mágico como sustituto de una fe razonable. Entonces, de repente, en ciertas crisis existenciales, tenés gente que se va a ciencias ocultas o al famoso tema de la New Age, que es occidental, no es oriental, aunque de repente te lo mezclen con cosas orientales. Pero es razonable que suceda, porque esa persona entra en un pensamiento mágico no razonable. ¿En qué sentido? La esencia del pensamiento mágico, esto dicho por Paul Ricoeur, es poner a lo divino a tu servicio. En vez de la persona ponerse al servicio de Dios, el pensamiento mágico cubre a lo divino de una serie de ritos y de métodos para que lo divino se ponga al servicio de tus fines humanos, ¿no? Eso es pensamiento mágico. Es irrazonable en el sentido que estás colocando las cosas al revés. Pues, ningún ser humano puede pretender que lo infinito se ponga al servicio de lo finito. No hay rito, ni método, ni nada que pueda lograr semejante cosa.
pero es lo que se intenta. ¿Y qué otro tipo de pensamiento mágico habría? Porque no me queda del todo claro. Yo justo te iba a preguntar eso. ¿Qué entendés vos por encantado? Y por No, en el niño protagonista de las películas de Ghibli, el niño prácticamente habita ese mundo encantado sin utilitarismo, eh, sin cálculo de costo-beneficio. Él está ahí casi como entregado. como abierto a la posibilidad de este misterio, de que algo lo sorprenda, por así decir. Sí, sí. Pero, ¿y un ejemplo de pensamiento mágico? O sea, porque ahora lo relacionaste con toda esta cuestión de la New Age, lo podríamos pensar, qué sé yo, no sé, la astrología, de estas cosas que andan hoy en día. Pero, ejemplo de pensamiento mágico sería decir, bueno, voy a hacer determinados ritos, y ahí se mezcla todo, desde tirar unas piedritas en no sé dónde, cualquier cosa, para que esto me dé resultado. Fíjate, si hay muchos creyentes que incurren en pensamiento mágico y entonces a la liturgia la convierten en pensamiento mágico. Y claro, Dios, te prometo que voy a ir a 3 misas si me das esto. O, como quiero conseguir trabajo, me voy a Luján caminando. Y luego, Luján, Maite, es acá un lugar de peregrinación típica de Sí, he ido, bueno, re lindo. Bien. Ahora, si no conseguís trabajo después, o sea, es un tipo de pensamiento que está dirigido esencialmente a vos, a tus fines personales, con una serie de métodos llamados ritos para lograrlo. o sea, esperando y confiando en la consecuencia, como causa-consecuencia. Si yo hago esto, entonces Por voy eso a está obtener. muy relacionado con los TOC. Eso es lo que te iba a decir, o sea, está muy Claro. al límite con caer en eso. Claro, en realidad la persona dice, si no me sale es que no hice bien el rito, lo hace de vuelta. Y lo repiten, sí, pobre. Sí. ¿Y cómo hubiera sido un pensamiento mágico antes de Cristo? O sea, Prácticamente era lo habitual, porque en las mitologías, sí. el politeísmo, el animismo y el panteísmo de las diversas mitologías, obviamente tenían como función, y esto lo analiza muy bien Freud, que lo divino te protegiera. El pensamiento está concentrado en mí, en el ser humano. Lo divino me tiene que proteger. Esa visión de lo religioso es la que Freud critica, ¿no? Y entonces yo ahí en el libro que les mandé hago la diferencia entre lo religioso en sí mismo y la deformación del pensamiento religioso. Ahora esta deformación es muy humana. El ser humano, desesperado ante las fuerzas de la naturaleza y ante la rudeza de la relación con los demás, inventa ritos y divinidades que lo protejan. Claro, sí. Y es totalmente comprensible que Freud, el médico neurólogo racionalista, haya diagnosticado eso, de donde vienen todas las neurosis religiosas correspondientes. Sí, En cambio, claro, recién cuando vos te abandonás a la providencia, haces el clic, ¿no? Claro, sí. Esto del pensamiento mágico puede ser que, digamos, después de la revelación tenga algo que ver, porque justo me acordaba en una misa se me vino como a la cabeza esto de que, no sé, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo era, ¿no? Lo de la curación de los sábados, o de una crítica que Jesús hacía a los judíos que estaban como muy apegados a la ley, Sí. como decíamos, el foco no está ahí, o sea, no está tanto en el rito, podría ser. Sí, el aferramiento a la ley, el fariseísmo, el Sí. lucirte por el aferramiento a la ley, y que la ley y que la letra
sea más que el espíritu, eso es típico. Sí, el fariseísmo es una de las tantas deformaciones de lo religioso. Sí. ¿Okay? Pero lo que ocurre es que eso tenía que suceder. Iba a llegar un momento donde, bueno, yo no soy experto en esto, pero iba a llegar un momento donde sobre todo las leyes del Levítico se iban a dejar asumidas, si querés, en una ley mayor, pero eso tenía que ver con momentos dentro de la historia de la salvación. Por Sí, eso sí. lo difícil del cristianismo, porque es una religión muy, muy, muy de vida interior, con pocos ritos exteriores. La liturgia de la misa, y para de contar. ¿No? Pero en otras religiones los ritos exteriores son muy visibles. La persona va vestida de un determinado modo, a las 5 de la tarde tiene que hacer tal cosa, y se ve. El cristiano pasa como uno más, porque es una religión muy interior. ¿No? Y se ve, y lo que se ve es difícil de interpretar. Pasa finalmente por la parábola del buen samaritano, pero Dios sabe, Dios sabe lo que pasa con cada caso visible. Así que bueno, no sé cómo llegamos a esto, pero no sé. Bueno, Pero es un tema que para mí es capital, porque el gran argumento de los agnósticos con buena voluntad, con pensamiento científico, como creo que fue el caso de Freud, fue su escándalo ante el pensamiento mágico. Perdón, él era muy comprensivo, pero en el fondo, cuando escribía se notaba que estaba como ligeramente escandalizado, en el sentido de que escribía como diciendo, bueno, ya se va a poder superar esto. En realidad, el gran escrito de Freud al respecto, donde se ve la ilusión de que esto se va a poder superar en alguna vez, se llama justamente El porvenir de una ilusión, ¿no? ¿No? Y creo que ya les dije que es ahí, frente a este escrito, que él recibe la carta de uno de sus máximos discípulos, Oscar Fichter, creo que está mal escrito, pero bueno, donde Fichter le dice, no, el cristianismo es otra cosa. Y lo reitera luego Ricoeur cuando hace su análisis hermenéutico de las obras de Freud. Pero esto casi nadie lo sabe, no lo saben ni los que odian ni los cristianos que odian a Freud, ni los freudianos que odian el cristianismo, conocen a Oscar Fichter. Es un diálogo apasionante. Además, el diálogo se da de una manera apasionantemente delicada y respetuosa, ¿no? Porque Freud, por lo menos de lo que yo recuerdo, tiene dos cosas interesantes. Por un lado habla del sentimiento oceánico, como que lo critica un poco. No sé si era exactamente esa palabra, que me pones cara así como de... No, es confío que, que vos tenés mejor leído a Freud que yo, así no, que... no, no, puse cara como, me olvidé, pero me suena. Sí. Y que dice, a mí me gustaría a la vez poder sentir eso que los cristianos sienten. Que a la vez, o sea, entendido... Ah, sí. Hay que ver tal vez bien el contexto. Hay que lo ver. mismo, diría, bueno, no sería como un... Me dio Sí, la sensación de que lo entendería medio como un panteísmo y tal vez esto del pensamiento mágico habría que ver con qué cristiano se encontró Freud también. yo creo que con el único cristiano que dialogó en serio, con el único cristiano en serio con el que dialogó es Fichter. Luego, escúchame, como psicólogo, él recibía casos muy graves de neurosis religiosas todo el tiempo, así que qué imagen podía tener. Así que, pero eso que decís, habría que revisar mucho el contexto, Antonella, porque cuando él escribe el porvenir de la ilusión, establece el estilo del escrito es un diálogo imaginario, ¿no? Él comienza a escribir contra el pensamiento religioso y dice, bueno, pero el religioso me podría decir que, y a mí me parece que eso puede ser, pero yo le diría que, y así, ¿no? Entonces habría que ver en qué contexto está eso, ¿no? Pero puede ser que en determinado momento del texto llegue a decir algo como, qué lindo que sería vivir protegido. No es en ese, seguramente No. es en otro, porque ese no, para nosotros no. Okay, sí. Fíjate que esa visión del pensamiento mágico es la que tienen los randianos.
si ustedes escucharon hablar de los randianos, Rodrigo no, o sea, los randianos se ríen de la religión porque consideran que es el tonto que se pone a llover y dice, ay Dios, líbrame de la lluvia, ¿no? Y si no me librás de la lluvia, no me servís. Y los randianos se ríen de eso. Sí. Pero con lo que dijiste al principio, Gabriel, de cómo fuimos arrojados y cómo tenemos una ausencia, yo creo que eso nos ayuda para, o sea, el pensamiento como para estar protegidos de todo lo que se nos viene encima, estando tan solos. Bueno, O sea, ahí no entramos. estamos solos porque estamos con Dios, pero, Sí, pero fíjate, hay veces como... fíjate que ahí entramos en un tema delicadísimo. Quiero decir, cuidado con lo que voy a decir porque es un tema fuertemente apologético lo que voy a hacer ahora, así que protéjanse. Uno de los motivos de la razonabilidad del cristianismo es que Cristo clavado en la cruz, muerto, borra el pensamiento mágico. Y por lo tanto es un motivo de razonabilidad. O sea, es cierto, nosotros estamos con Dios, pero un Dios muerto en la cruz. y ahí, claro, es una imagen. Y ahí se instala la providencia, en una participación en la cruz. Entonces, sanamente, al ser humano común y corriente, eso al principio le da miedo. Porque suponete que vos le decís a un no creyente, mirá, Dios existe y por lo tanto te va a proteger. Sí. Bueno, si me probás que hay un Dios que me va a proteger, pero el cristiano realmente cristiano dice, ¿quién me va a proteger? Ese. Y lo hicieron miércoles, sí. ¿Y entonces a mí me puede pasar lo mismo? Sí. Ah, no, esto no. Sí. Sí, sí. Así que, en fin. Pero esto yo lo veo como argumento a favor de. O sea, como que el cristianismo se libra totalmente de la deformación del sentimiento religioso. Que es muy humano, no es que quejarse con desprecio. Finalmente es el pensamiento del niño. Y que está bien, es una etapa que hemos pasado todos. Sí. Bueno, genios, muy bien. Bien. Creo que tendríamos que volver a los miércoles. Sí. Así que, pero no lo quiero decidir rápidamente en este momento. Tengo que pensarlo bien porque lamentablemente los miércoles se me han complicado, así que tengo que tomar ciertas decisiones para ponernos otra vez en el camino. ¿Okay? Así que esperen que en un día o dos yo sugiera una nueva fecha de los miércoles. Creo que mientras nos mantengamos dentro de los miércoles, esto va a andar. De todos modos, ahora después voy a subir el link de la grabación. ¿Está? ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, esperen. Yo lo voy a grabar en Drive. ¿Puedo subir el link del Drive a Facebook? No, me parece que no. Tendrías que descargarlo, creo, y subirlo como un archivo. No sé bien. No, lo que voy a hacer es... No, voy a decir a todos... O lo puedes mandar por mail. No tenemos una... No tenemos mails. No, voy a pedir los emails de la gente que está participando y se los mando por email. Ahí sí, sé adjuntar un archivo en Drive en email. Sí. Eso lo sé. Bueno, y si no, cualquier cosa le pido a Dios que me diga cómo se hace y punto terminado. Bueno. ¿Ok? Bueno, genios. Bueno. Ha sido una linda tarde, hemos hablado lindo, sí. Y tenemos que, pero tenemos que corregir la hipótesis de los jueves. Sí. ¿De cuándo? El jueves me parece ya que no va. Bueno, ok, ¿hacemos así? Bueno, muchas gracias. Bueno. Chao, chicos. Chao. Chao, Rodrigo. Chao, Anto. Nos vemos. Buenísimo. Chao.